Profe, tengo cartas mito y leyendas, deben ser como 300 y nunca he sabido qué hacer con ellas. Hasta donde son cartas normales, pero igual sería bacán poder dárselas si le interesa. Cartas, mira, el problema con las cartas mito yo las acepto, pero tengo tantas que yo no sé qué hacer con ellas, weón. Onda, de verdad, yo te mostré una foto de las cantidades de cartas que tengo, weón, son 2 cajas grandes, como de mudanza. Así gigantes, weón. Y la verdad es que yo ya no sé qué hacer con ellas. Hoy día, de hecho, estaba viendo un TikTok de un man que hablaba de lo mal que había hecho la inversión el weón que inventó Mito y Leyenda. Y contaba la historia del man que inventó Mito y Leyenda. Y la verdad es que Mito y Leyenda es un patrimonio nacional. Yo considero a Mito y Leyenda un patrimonio cultural y nacional porque vino a democratizar lo que en ese momento era muy elitista en los juegos de cartas y que lo viví como pendejo, ¿cachai? Como cabro chico. Que era que todos mis compañeros jugaban Pokémon y jugaban Magic, jugaban Pokémon y jugaban un juego que se llamaba Raw Deal, que era de lucha libre, de cartas de lucha libre. El mejor juego que he jugado es Raw Deal, pero eso es para otro stream. Entonces nada, cuando en esa época los sobres de cartas Pokémon cartas Pokémon Raw Deal y Magic salían entre 2.500 y 3.500 pesos del sobre. Que para la época que le estoy hablando era harta plata igual. Entonces por lo general uno se compraba un mazo y trataba de arreglarlo a la manera que podía. Y ninguno de tus amigos tenía plata para comprar más cartas, entonces por lo general te comprabas un mazo pirata incluso, o te comprabas un mazo normal, y con eso competías con amigos. El tema es que en un momento a otro salió Mito y Leyendas, como el nuevo juego de cartas, porque se dieron cuenta Salo en ese momento, que los juegos de cartas estaban pegando muchísimo. Entonces fundaron un juego de cartas que se llamó Mito y Leyendas, que lo deben conocer todos porque es como 31 minutos, es como, yo diría que un patrimonio cultural chileno geek, 31 minutos y Mito y Leyenda. Y los sobres en ese tiempo valían 500 pesos, man. O sea, imagínate, la diferencia entre un sobre de 3 lucas con uno de 500 pesos. Impresos como el pico. En un cartón que claramente no aguantó los años de coleccionismo. En una weá que está, pero impresa en el pico, pero que valen mucha plata hoy en día. En unos cartones, weón, que estaban mal cortados. Papel corrugado que se rayaba. Pero bueno, eran cartas de juego, la verdad. Había algunas que había que terminar de cortarlas. Había unos protectores que venían que todos eran distintos. Ya, ¿qué tiempo sacó ellos? Pero eso democratizó muchísimo el juego. Porque muchas personas que se quedaban fuera de los juegos de cartas pudieron empezar a, primero, meterse en los juegos de cartas de manera barata, porque el mazo salía 3 lucas, man. En esa época, weón, 3 lucas, te compráis un mazo, un sobre. Obviamente te compráis el mazo y después te compráis los sobres de 500 pesos. Democratizó caleta el juego, weón. Caleta el juego, porque muchísima gente pudo entrar a jugar jueguitos de cartas. Y después mucha gente pudo mejorar jugando juegos de cartas coleccionables. Que no solamente es importante que la gente juegue, es que la gente que quiere competir y volverse buena jugando necesita comprar cartas y necesita meterle plata a la web. Entonces nada, pues era mucho más fácil entrar al competitivo de Mito y Leyendas porque ahora los sobres eran a un precio mucho más accesible. Y el juego explotó, le fue increíble. El juego Mito y Leyendas tiene una historia increíble, man. O sea, imagínate que se metió en los colegios. Mito y Leyenda es responsable de meter la pasta base en los colegios, weón. Metieron la droga directamente donde nunca nadie había podido hacerlo, que era una clase de historia, weón. El Mito y Leyenda fue capaz de meter la pasta base en una clase de historia, man. Porque eran Mito y Leyenda. Entonces, nada, pues eran reeducativas las cartas porque de repente, desde el Trauco, weón, a Bernardo Higgins tiene una carta, man. Arturo Prat tiene una carta. Toda la cosmología griega, romana, weón. Todo el folclore de Chiloé. Absolutamente todo el folclore, weón, mapuche, español. Todo el folclore, weón, está metido. El delantero, man. Señor Dylan, weón, tiene una carta en Mito y Leyenda. Entonces, nada, como que Mito y Leyenda fue la bomba. Y logró entrar, weón, a los colegios. Y de repente todo se fue a la verga. Según tengo entendido, y este tema tengo que investigarlo mejor, weón. Mito y Leyenda se comió una demanda. Y esta es una causa que se radicó en un tribunal civil, creo que de acá de Chile. Que fue que Mito y Leyenda se comió una demanda. Lo demandaron. Wizard of the Coast, también conocido como el dueño de Magic, de Gathering, del juego de Magic, de Calabozos y Dragones, de toda la weá. Cuando las cartas
saltaron al extranjero y las tradujeron al inglés, reiniciaron el formato y las sacaron en inglés. Hay unas ediciones de Mito y Leyendas muy raras que son unas cartas en inglés, que se dieron cuenta que el juego era tan popular que lo empezaron a traducir al inglés y lo empezaron a mandar para afuera. Entonces, en ese momento, Wizard of the Coast puso ojo en el juego de la carta, pues, y crearon una edición maldita de Mito y Leyendas, que hay muy poca, que es un reboot que le pegaron a Mito y Leyendas, donde el sistema de juego cambió de los oros como a unas cosas como tierra, y, por así decirlo, plagiaron el sistema de Magic, lo plagiaron. Se comieron una demanda que, weón, mandó el juego a la mierda, de verdad. Mandó el juego a la mierda. Anda, una empresa chilena provocó el apocalipsis de las cartas. Y, weón, son las cartas prohibidas, weón. Son las cartas prohibidas. Las cartas que mandaron a Mito y Leyenda a los tribunales. Es una leyenda de los juegos de cartas en general. Entonces, claro, Salo después quiebra. Entre otras cosas porque el negocio de los álbumes, por la demanda. No sé muy bien si fue por la demanda que le pegó Magic a Mito y Leyenda, pero probablemente influenció bastante. Y Salo desaparece y Mito y Leyenda desaparece. Y todo lo que quedó de Mito y Leyenda se fue a un lugar legendario que se llama... No me acuerdo si la Bodeguita, pero es un lugar legendario. Porque bueno, o sea, es un man que cuando Salo quebró, remataron todos los productos de Mito y Leyenda a nivel nacional. Y fue un lugar en donde yo también llegué a comprar cartas de remate. Remataron, weón, productos de Mito y Leyenda. Yo me arrepiento de no haber comprado más cajas de sobre Mito y Leyenda, weón, en Luca. En Luca, una caja de sobre Mito y Leyenda, weón, en Luca. Onda, ediciones de todos los años, productos, weón, los empezaron a vender y no los pudieron vender todos. Entonces llegó un man y compró todo lo que quedaba. Estoy hablando, weón, de que compró absolutamente todo lo que quedaba. Todo lo que había en existencia de Mito y Leyenda lo compró, todo. Y se llamó La Bodeguita. Y es un lugar legendario en donde este man acumuló todas las colecciones de Mito y Leyendas que quedaron, porque bueno, era un juego prohibido, ¿sí? Pasó a ser proscrito. Esas ediciones de Mito y Leyendas raras, las cartas antiguas se dejaron de vender, los carritos de Salo desaparecieron y entramos en una época oscura del mundo del coleccionismo donde Mito y Leyendas desapareció y se convirtió en un mito y después en una leyenda. Pero el tema es que este man compró toda la existencia de Mito y Leyendas que habían y tú podías comprar en La Bodeguita. Pero no era muy popular, era un lugar de coleccionistas y al día de hoy, un lugar que todavía vende cartitas. La Bodeguita es un lugar clásico. De hecho, después incluso creo que le sacaron cartas promocionales de La Bodeguita. Porque los creadores de Mito y Leyenda y la gente que hace Mito y Leyendas tiene este sentido de escuchar mucho a los fans, la verdad. Y La Bodeguita tiene unas cartas promocionales, si no me equivoco. Tiene como las ediciones de cartas antiguas reimpresas que tienen como La Bodeguita. ¿Ya no existe La Bodeguita? Ah, ya. No, pero la Bodeguita era un lugar mágico, legendario, la verdad. El tema es que después Salo muta de alguna manera, no tengo muy claro, pero muta a Club, a la nueva empresa Club, y se produce un reborn de Mito y Leyenda, donde existen nuevas cartas ahora, donde hay un nuevo formato, donde hay un nuevo distribuidor también, y el juego creo que volvió a su esplendor, pero ya no tanto como antes. Porque creo que ya la era digital se comió un poco los juegos de cartas coleccionables. Y ya los juegos de cartas coleccionables hoy en día, jugarlos en formato físico, es una cosa media vintage igual. Es una cosa media como de jugar póker o como ir a jugar algo. Pero ya no sé, no es como antes que la gente como que... De verdad, o sea, no sé, éramos 35 compañeros. De los 35, 28 tenían mazos de cartas. Y todos tenían sus cartas. Y en los cumpleaños se jugaba cartas. Y en los recreos en todos lados. Yo me declaro fan del señor Mauricio Herrera, que es quien hizo todas las ilustraciones de todos los dragones que existen en Mito y Leyenda. Y que es una leyenda dentro del rubro de la ilustración de cartas Mito y Leyenda. Porque eso es lo que tenía Mito y Leyenda. Mito y Leyenda no hacía énfasis solo en su juego, sino que Mito y Leyenda también hacía énfasis en sus ilustradores y en la gente que crea las ilustraciones de las cartas. Era el primer formato de cartas que en casi todas sus cartas la ilustración era la protagonista de la carta, y eso es algo que siempre valoré de la originalidad de la composición de las cartas, que es algo que se respeta hasta el día de hoy. El coste va arriba, el daño o el tipo de carta va al lado
el nombre va entrecruzado, un pequeño diálogo, un pequeño cuadro de texto para el efecto, pero el 60% de la carta es una ilustración. Es una ilustración bonita. Bonita en el sentido de que está hecha por alguien artístico. O sea, hay un sentimiento, hay una idea comunicativa de que el juego tiene que verse e ilustrarse bien. Hay cartas que son bien vergas, debo decirlo, hay cartas muy feas, pero hay otras cartas muy lindas y eso es lo que hace que también otras cartas resalten sobre otras. Si fuera todo como Genshin, ese es el problema que tengo con el Genshin, por ejemplo. Que todo es estéticamente perfecto. Y la verdad es que creo que hay que matizar igual. Creo que eso de que a veces hayan cosas que no son tan bonitas frente a otras que sí son más bonitas, va. Onda, el contraste más que la combinación, la verdad. Genso, ¿era necesario hacer a ver a Mistral tan sexy? Bueno, yo debo decir que me declaré un fan de Genso también. En diversidad no hay nada escrito. A la gente le gustaban las ilustraciones de Genso. Pero yo me voy con Mauricio Herrera, la verdad. Me voy con Mauricio Herrera, la verdad. Porque aparte creo que su hijo o alguien de la familia ilustró, porque él tiene una carta que se llama El Dragón de Magma, que es como de la época de las reales. Y vendieron hace poco un producto Mito y Leyenda donde venían otras cartas, donde venían, por ejemplo, el Dragón de Magma bebé, y lo había ilustrado su hijo. No sé si su hijo o algún descendiente de él. Y salía Mauricio Herrera y este man era otro apellido Herrera. Y claro, él 20 años, 30 años después hace una carta como el dragón bebé, que era como la que hizo su papá. Entonces creo que hay mucho lore, hay mucha historia, algo muy lindo igual. Mito y Leyenda es un patrimonio cultural y la verdad es que como chilenos deberíamos estar súper orgullosos de, como de tanto de esto como de 31 minutos. Era rara la primera edición de Mito y Leyenda, no tenía ni un sentido, man. La primera edición de Mito y Leyenda era injugable, man. De verdad. La primera edición de Mito y Leyenda era simplemente destruir al weón que tenías al frente porque tú tenías más cartas que... No estaba balanceado, no tenía clases, no había balance entre las cartas, weón. Estaba, weón. Weón, había una que costaba 3 y pegaba uno y no tenía habilidad. Era más mala que la chucha. Y no tenían sentido el balance todavía. Fue una edición muy experimental, como que la sacaron nomás. Pero aparte, a mí me carga. Una weá que me carga Mito y Leyenda, sí que lo voy a decir, es que se roba al final del turno. Me carga que se roba al final del turno. Siempre se me olvida, weón. En los juegos de cartas siempre se roba al principio, weón. Siempre. En el 1, weón. Todo siempre se roba al principio una carta. En Mito y Leyenda se roba al final del turno. Me carga. Me carga robar al final del turno. Se me olvida, weón. Se siente como medio anticlimático, weón. No sé, weón. Bernardo Higgins asediado es un papucho. Imbloqueable, conchetumare. 2-5 imbloqueable caudillo. Ahí eso es lo que me gustaba, que habían cartas como con lore igual. En los colegios, man, esto era la sensación. Onda, weón, los torneos de mitos y leyendas que se armaban en los colegios, weón, con temática educativa, porque solamente, weón, era increíble poder agarrarse con mito y leyenda en clase, porque era parte de la clase, weón. Increíble. Su cara parece tallada por los mismísimos ángeles. Oh. Y aquí están los otros manes, pues cómo olvidar al príncipe de los caminos. Este era el príncipe de los caminos, O'Higgins asediado, el hijo de la rebeldía, Héroes de Chile, la carta mismísima, Diego de José Benavente, nunca salió mejor el man. Sí, las cartas estaban cada vez más rotas. La verdad es que no había un sentido de balance. Igual se corrigieron después. Pero bueno. Mito y leyenda, damas y caballeros. Mito y leyenda.